Si vamos a pensar en el crecimiento profesional en la industria de la tecnología, lo que usualmente se piensa es desarrolladores o programadores y los que van un poquito más piensan en diseñadores. Como cualquier otro proyecto en una startup, a pesar de que está en la industria de la tecnología, necesitamos otras áreas para poder llevar el proyecto a cabo. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en nuestro episodio de A5X de cómo impulsar tu carrera en la industria de la tecnología sin ser desarrollador o programador. Y hoy vamos a conversar con Ángela Montoya. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángel, el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación, súper emocionada de estar aquí. Ángel, para ponerlos un poco en contexto, hace parte de cinco, ¿hace qué? 2 o 3 años, 2 años. ya más o menos 2 años, y ella, bueno, viene desde toda la parte de Customer Service y hoy ocupa en Fuse el cargo de, Client Product Specialist. que está muy relacionado de cara al cliente, pero tienes que tener un contexto bastante importante en tecnología para obviamente llevar a cabo esto con éxito. Y vamos a hablar un poco de, cómo eh, empezar a tener este contexto y esta experiencia en Customer Service que te ha llevado pues a desarrollar tu carrera en la industria de tecnología sin saber programar. Y bueno, para eso cuéntanos un poquito de tu historia, para que los que nos están escuchando entren en sintonía con Ángela, quién ha sido, qué ha hecho hasta ahora. Bueno, em, yo siempre he trabajado en servicio al cliente a pesar de tener una licenciatura en filosofía. Pues desde los 17 años empecé en una empresa que presta servicios a empresas de Estados Unidos que tercerizan el trabajo y trabajé con ellos como agente de servicio al cliente por chat durante 2 años. Tuve un receso de emprender, pandemia, quebrar. Y volví a empezar con la misma empresa, pero con otra campaña. Es decir, ellos tercerizan, entonces tienen varias empresas que contratan sus servicios. Esta vez más tomando llamadas, que es pues algo muy diferente a atender a una persona por chat, ¿cierto? Gracias a esa experiencia, pues algo que siempre me ha impulsado mucho es como esa necesidad de crecer, de no seguir haciendo lo mismo, porque las personas que hemos trabajado en servicio al cliente sabemos que es un trabajo que tiende a ser muy repetitivo. Entonces, eso es como la mayor motivación para uno decir, bueno, quiero crecer, quiero hacer algo diferente. En esta empresa empecé pues siendo trainer, estuve un par de meses siendo trainer, luego fui team lead, que es básicamente el líder de equipo, entonces ya no es customer facing, sino más liderando el equipo y mira, creo que puedes mejorar en esto, podemos hacer esto. Y después pasé a una empresa de Medellín, estuve también como servicio al cliente un tiempo y luego fui team lead. Y ahí trabajaste remoto. Sí, en la empresa de Medellín trabajé remoto desde el 2021. Creo que el trabajo remoto empieza en la pandemia y está aquí para quedarse. Gracias a Dios. Sí, totalmente. Entonces empiezo remoto con esta empresa de Medellín y surge como la posibilidad, veo las becas del 5 y digo, bueno, qué interesante de pronto aprender algo diferente y me meto a la beca con el 5, ustedes conocen mi perfil y ahí es como cuando hacemos el enganche que nace esta oportunidad con la empresa que en ese tiempo se llamaba FlexBase, que ahora es Flex. Ujú. Y pues con ellos tuve como la oportunidad de empezar en una startup y ya pues como un mundo totalmente diferente a todo lo que conocí. Aquí, obviamente, para ir desarrollando la conversación y también, obviamente, para ir poniéndolos en contexto, hay algo que ocurre aquí muy interesante y es que, listo, por lo general, las empresas que hacen este outsourcing, que es como que, ok, una empresa contrata a otra empresa para que le maneje pues toda la parte del customer service y demás, pero entonces Ángela entra aquí ya directamente a la compañía, ya no hay como un intermediario y pues aquí ya hay algo también muy interesante, es que yo ya entro directo a la compañía, puedo empezar a proponer, puedo empezar a desarrollar otro tipo de dinámicas que sí, que siendo como del intermediario, pues no va a poder, que obviamente tengo esta persona que está mediando entre uno y pues obviamente la empresa, ¿cierto? Y quisiera saber cómo esa dinámica de pronto cambia, o bueno, o si la cambia o no la cambia también, ¿cierto? Como ese
esa percepción del desarrollo profesional. Sí, claro, totalmente, la cambia, porque digamos en una empresa tradicional, como agente de servicio al cliente, tú no tienes como la oportunidad de proponer cosas, o en la mayoría no sucede. Y si sucede, tú se lo puedes decir a tu supervisor. Si tu supervisor quiere, se lo puede decir a una persona que esté más arriba de él, pero muy poco probablemente va a llegar hasta la empresa final, ¿cierto? Em, Cuando tú estás en una startup, no es solo algo que tú puedes hacer, sino es algo que requieres. Entonces, es el desarrollo profesional se da porque es que o haces esto, o mejoras esto, o te quedas, ¿sí me entiendes? O sea, tienes que estar en constante mejora, porque si no lo haces, el producto va a llegar a un punto en el que va a estar súper avanzado y tú sigues haciendo las mismas cosas de antes. Entonces, el desarrollo profesional, el aprender nuevas habilidades, el estar dispuesta a que estás haciendo esto de una manera, ¿cierto? Y tienes un proceso súper definido. Y de repente el cliente cambia todo. Entonces, bueno, vamos a empezar de nuevo, vamos a hacerlo y bueno, vamos a ver en qué estábamos fallando con este método que estábamos haciendo antes y vamos a hacerlo mucho mejor ahora. Esa es una posibilidad que tú no tienes cuando estás haciendo un trabajo en automático. Y además también hay algo interesante allí que, bueno, personalmente es algo que a mí me encanta de las startups, de estas empresas que están en este stage de empezar, validar el producto, tener los primeros clientes para tener el product market fit y bueno, y todas estas anglosajismos que tenemos también, pero es que eh, apenas uno estaba montando el proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú decías, ah, listo, yo logré trabajar, tuvimos un cliente que era Nintendo, sí, ¿no? ¿Cierto? Nintendo, si bien obviamente Nintendo, listo, videojuegos, obviamente también hace parte de la industria de la tecnología, pero pues a ver, Nintendo es una empresa gigante, o sea, súper grande, ya tiene un montón de procesos, ok, si contesta esto, si sucede esto, vamos a hacer B, y si es B, luego entonces C, ta, ta. Y pues es muy difícil tú venir a intervenir ese proceso porque ya hay 100 o 200 personas que ese impacto es como, por Dios, hacer un cambio aquí es súper difícil. Contrario a una startup, que en la startup, ok, entramos, por lo general, estamos hablando, creo que cuando tú entraste a Flexes había más o menos como unas 15 o 20 personas, y pues obviamente cuando tú ya haces el cambio, ellos ya estaban como en 40 personas aproximadamente, que a pesar de que, bueno, uno dice, uy, 40 personas en un equipo, pero sigue siendo una empresa pequeña, ¿cierto? Si comparamos. Entonces, claro, venir y tú entrar a proponer y hacer como ser parte de ese proceso, pues para mí es como súper apasionante, porque obviamente te saca esa rutina, no es como el trabajo como tan clic, sí, no, entonces entras como a proponer, ¿cierto? Y cuando tú haces este cambio, ¿cierto? Y bueno, obviamente estamos hablando, listo, customer service, compañías tradicionales y demás, listo. Se supone que, uno dice, bueno, customer service, listo, bueno, como lo mismo, ¿cierto? En una empresa de tecnología, ok, listo. Pero ¿cuáles fueron como esos obstáculos, esas primeras cosas a las que tú te enfrentaste esos primeros días y que te hubiera gustado como saber, ¿cierto? O qué le dirías tú a esa Ángela de hace 2 años cuando estaba ahí empezando ese proceso, ¿cierto? Sí, Porque claro. obviamente es súper distinto. Yo le diría, oye, cálmate. Angelita, 2022, cálmate. Porque yo venía de un ritmo de trabajo en el que yo trabajaba 11 horas diarias, back to back, o sea, tomando llamadas todo el tiempo, haciendo cosas todo el tiempo, y yo llego a una startup y entonces me dicen, haga esto, pero, y yo, bueno, ¿cómo lo hago? Ah, no sé, hágame una propuesta. O sea, la opción de usar el cerebro no es una opción, es una obligación. Proponer no es una opción, es una obligación. Entonces yo llego de este ritmo de trabajo inmenso en el que yo estoy todo el tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Hey, hay como la posibilidad de repensarlo, ¿cierto? Eso es súper importante, o sea, porque es un cambio de ritmo diferente. Y también porque hay un trabajo creativo. Sí, y obviamente no es como que digamos el trabajo creativo de, ay, soy un artista y estoy pintando o estoy diseñando, porque a la final el creativo es crear, ¿no? O sea, tengo que hacer un par, tengo que pensar, hacer una propuesta, desarrollarlo, y eso es un trabajo creativo que antes
era pues como menor, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo mucho que en Flex me pusieron como a hacer un reporte, como coge toda esta información de estos clientes y sácame esto. Y yo no la más emocionada haciendo reportes, haciendo grafiquitas, haciendo un montón. Entonces me dio mucha risa porque mi jefe era muy tierno y me decía, es que, no, tienes mucho talento. Igual no necesitábamos esas gráficas, pero gracias, gracias. Pero fue algo que me disfruté mucho, ¿cierto? Entonces, también es como encontrar como esa posibilidad que tú tienes de hacer cosas que te gustan dentro de tu trabajo. Y eso es algo que a mí personalmente me llama mucho la atención, porque es un tema que en lo personal me toca, porque, digamos, hay cosas que lo mueven a uno y esa es una de las que me mueve a mí. Para mí, que mi trabajo sea algo que yo disfrute es importante, Sí, claro. porque es que uno está la mayor parte de su vida en su trabajo. Entonces, en el momento en el que yo siento que un trabajo no me permite crecer o no me permite disfrutarlo, es el momento en el que yo digo, hey, hay que repensarlo. Y uno lo piensa mucho, ¿cierto? Porque, que, bueno, Ángela, ya confórmate con algo. Pero es esa necesidad de crecer, ¿cierto? Y esa necesidad de uno sentir que lo que está haciendo vale la pena. Sí, pues igual a la final, si nos ponemos filósofos aquí en el podcast, pues a la final lo único constante en la vida es el cambio, ¿no? Y crecer significa cambiar a la final de todo, ¿no? Entonces como que uno está en ese constante movimiento y demás, ¿sí? Y bueno, algo que también como que quería que tocáramos aquí para, en especial a las personas que nos están escuchando y que les encantaría ser parte de esta industria, de desarrollarse profesionalmente, listo. ¿Tú crees que es muy necesario tener el contexto como de startup, el contexto de tecnología y todo esto para empezar a involucrarte en una compañía? O sea, sin ser programadora, ¿cierto? Obviamente sabemos que tenemos muchas áreas, mercadeo, diseño, ventas, toda la parte como administrativa que está el product manager, project management, bueno, un montón de áreas, ¿cierto? Pero tú crees que cuando uno es un poco ajeno a ser programador, ¿cierto? Que yo no sé programar, pero quiero meterme a esta industria, ¿tú ves que es súper necesario como tener un contexto o tú qué le dirías a esas personas que les gustaría como entrar a un área que no sea programación? No, yo siento que no. Ujú. Yo siento que uno se tiene que lanzar y cuando uno se lanza aparece el piso. Y eso es algo como que le escuchaba al hermoso de Mario Mendoza en algunas entrevistas y es ese coraje de lanzarse, porque es que, bueno, ser valiente requiere tener miedo, ¿cierto? Y yo lo entiendo, porque yo creo que también esa decisión de, me encanta esta industria, se ve muy bien, pero no soy programador, también viene pues como de un miedo Ujú. de, hey, pero es que A esta lo empresa, desconocido también. claro, y esta empresa me paga prestaciones, esta empresa me da vacacioncitas, ¿cierto? Entonces, uy, bueno, está esta posibilidad, no, 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 pero yo me quedo con esta empresa que me paga vacaciones y que me paga las prestaciones, ¿cierto? Ujú. Esa valentía de dar ese paso y saber que cuando das ese paso, el contexto te llega. Y que si tú tienes pues la osadía de hacerlo, no, o sea, no es algo del otro mundo. Entonces, da miedo. Obviamente dar ese paso es algo que da miedo, pero es algo que cuando se hace es muy satisfactorio. Y más cuando tú tienes lo que hemos hablado, ¿no? Como esta posibilidad de crecer, ¿sí? Y ahorita pues que te escuchaba y a la final como de todas las conversaciones que he tenido con los diferentes colegas y los diferentes amigos que hacen parte de esta industria, hay algo que yo identifico un montón. Obviamente digamos que esto no es ¿cómo decirlo? Pues no es como el status quo pues de todas las startups, pero sí hay como una cultura startup en general, ¿cierto? Obviamente no todas la cumplen, ¿cierto? A la final también cada empresa es libre de generar la cultura que quiere, pero, por ejemplo, cuando te escucho hablar desde el inicio, es como, claro, igual Ángela hizo el super match también aquí, porque tú vienes también con esto, ven, es que quiero crecer, ¿sí? Y tú vienes con estas ganas de desarrollarte de una u otra manera y no quedarte como con lo que se te entrega y ya está. Y eso es como algo súper fundamental. O sea, como que si uno quiere entrar en una empresa que apenas está creciendo, que está buscando un crecimiento acelerado, que a la final eso es lo que caracteriza a una startup,
sí o sí necesitamos tener como esa mentalidad también de, listo, yo estoy dispuesto, hágale que, bueno, lo que tú dices, me lanzo, aprendo y pues a la final vamos haciéndolo, ¿cierto? Pues en el camino. Sí, claro, yo lo pienso así, pues esto va a sonar muy coloquial. Yo lo pienso de la siguiente manera. Uno a veces se explota en empresas que no lo valoran, en empresas donde la opinión de uno no tiene valor, no tiene Peso. importancia, no Ujú. tiene peso, donde uno va a pedir un día libre, hay que hacerlo con 15 días de anticipación, uno se enferma, mande la foto pues de que está entubado, de que, ¿cierto? Y uno se sacrifica y está dispuesto a trabajar 12, 11 horas diarias, está dispuesto a trabajar los fines de semana, a hacer horas extras porque le llega el pago a fin de mes. En estas empresas también va a pasar, con la diferencia de que esas 11 horas tú las vas a pasar haciendo cosas diferentes, las vas a pasar con la posibilidad de proponer cosas diferentes, las vas a pasar con la posibilidad de crecer, de aprender. Entonces al final del día son las mismas 11 horas, ¿cómo las quieres pasar? En un trabajo que te hace sentir miserable, en el que tú todo el tiempo estás haciendo lo mismo, donde solo esperas que sea la hora del lunch o la hora de salida, o en un trabajo en el que tú realmente pues lo disfrutes, ¿cierto? Porque es que en últimas el crecer es el proceso. No, uno no se levanta un día y dice, ay, ya, Crecí. soy senior. No pasa, o sea, y si no tienes esa capacidad de disfrutar de la incertidumbre, de disfrutar del proceso, pues es muy complejo y yo lo entiendo, porque tomar riesgos también Mm. es una característica pues de la forma de ser. Sí, claro, también va mucho de la personalidad de cada quien. Sí, claro. Y bueno, yo no soy la más arriesgada. Pero en el ámbito profesional, sí, algo que he aprendido es que tomar riesgos siempre paga. A veces uno la embarra, pero tomó el riesgo y quedó la lección. Y si la embarró, ya sabe que no lo vuelve a hacer. Pero si la embarró y la sacó, ganador. Si uno no se atreve, no va a ganar. Ahí, cuando hablamos también de esta parte, bueno, estamos hablando de esto de personalidad, de cómo uno hace match, que a la final, obviamente, ustedes también pueden escuchar varios capítulos en los que hablamos muchísimo de la cultura en general, de la cultura que se desarrolla en las diferentes empresas y cómo uno decide ser partícipe o no de ese tipo de culturas, ¿cierto? Y vienes entonces, listo. Viene Ángel, entonces viene aquí en un contexto de empresa tradicional, ¿cierto? Al principio obviamente te tocaba ir como a las oficinas de esa empresa que hace outsourcing y luego remoto, ¿cierto? Entonces entramos a remoto. Y me encantaría pues como tocar un poco el tema contigo de una manera también un poco general, porque sé que a la final de aquí hay un montón de aristas y un montón de cosas que obviamente las vamos a tocar en los próximos capítulos. Este mes nuestro tema va a ser trabajo remoto. Pero sí, como para ti, ¿qué significó ese cambio, cierto? Como, listo, estabas en una empresa tradicional, ir a la oficina, marcar horario, marcar tarjeta, como esta parte como súper controlada, ¿no? A algo un poco más libre, pues entre comillas también. ¿Y qué retos significó eso para ti? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué fueron más fáciles o qué fue más difícil en este sentido? Bueno, yo amo el trabajo remoto, o sea, con todo mi corazón. Y obviamente sé que tiene pros y contras. Cuando yo empecé el trabajo remoto, yo me acabo de mudar sola y tenía una perrita y yo quería pasar todo el tiempo con mi perrita y quería poder sacarla y para mí eso era súper importante. Esa era mi prioridad. Entonces, el trabajo remoto para mí ha significado muchas cosas positivas, como pasar más tiempo con mi familia, la posibilidad pues de estar como en un ambiente seguro. Estoy trabajando, uy, necesito un café ya mismo, entonces voy a la cocina, me preparo un café, me siento, sigo trabajando. Obviamente el trabajo remoto tiene algo y es que tú tienes que cuidar de ti, porque si no, te absorbe. Si tú no pones límites, si tú no dices, bueno, son las 6:30, es momento de desloguearme, es momento de ir a estirarme, es momento de ir a leer o de hacer algo diferente, el trabajo remoto te absorbe. Otra cosa que tiene el trabajo remoto y es que, eh, digamos, tú en la oficina, y me parece muy chistoso porque yo iba a la oficina feliz porque allí estaban mis amigos, sintiéndome muy triste por tener que ir a trabajar.
pero muy feliz porque iba a ver a mis Era amigos. como tu recarga, tu batería social, Sí, bueno, al claro. menos. Recuerdo que una vez mi mejor amigo hizo como la broma de que renunció y yo literalmente lloré, qué vergüenza, delante de todos. No me dejes aquí, por favor. Tenemos que seguir juntos. Pero entonces, ese factor social tú lo pierdes mucho con el trabajo No, eso es remoto. súper cierto. Entonces, si tú no quedas con tus amigos, yo hay días en los que le digo a mi mamá como, hey, Amparito, voy para allá, téngame el desayuno. Me voy allá, así sea, a hablar con ella como en los espacios en los que puedo, porque si no te absorbe. Y es como un monólogo interno, no tienes con quién compartir ideas. Entonces, obvio, son pros y contras, como en todo trabajo, Ujú. pero el trabajo remoto es lo mejor. Te cambió la vida del cielo a la tierra. Uy, totalmente, Y ahora totalmente. que hablas esto de cuidado, pienso que es un tema súper chévere para desarrollarlo en los próximos capítulos y lo tenemos anotadísimo para tratarlo, ¿cierto? Y dentro de las cosas que yo también rescato mucho el trabajo remoto y que también es algo que hay que tener en cuenta es que el trabajo remoto no necesariamente es trabajar desde la casa, ¿cierto? Porque para muchos trabajar desde la casa antes es como, no, se están acuchillando ellos mismos porque pues se van a poner, bueno, está la cama súper tentativa o uno le pone como cualquier cosa, como no, tengo que, ay no, esto es tan desorganizado, me lo voy a organizar. Entonces, el trabajo remoto es, listo, estoy trabajando desde un sitio que me permite también trabajar, que me permite también concentrarme, que me permite también pues como desarrollar ese tipo de cosas y que uno tiene que cuidar como también mucho, ¿cierto? Mm. Eh, Dentro de ese tipo de cosas, ¿tuviste algún obstáculo o para ti fue algo un poco más natural? ¿Cómo fue como ese proceso de acople de oficina versus donde estuvieras trabajando cuando cambiaste el modo de trabajo? Yo siento que todos los cambios requieren como un proceso de adaptación, ¿cierto? Entonces al principio era como el ruido mental, ¿cierto? Porque yo iba a la oficina a hacer amigos. Y yo como, no, ¿con A quién hablo? socializar. ¿Con quién hablo? Entonces, eso fue algo que yo creo que de todas las cosas del trabajo remoto, eso es lo que me ha dado, pues, como más duro, ¿cierto? Ujú, ujú. Em, Sin embargo, yo siento que desde que empecé establecí límites. Por ejemplo, yo no me siento a trabajar sin haberme bañado. O sea, para mí es innegociable bañarme antes del trabajo, porque para mí es voy a trabajar, o sea, No va a ser no perecita. hacer pereza. O sea, para mí también es súper fundamental haber quitado la oficina de la habitación. Claro, porque es que la cama te tienta, amiga. Entonces yo tengo pues como mi oficina lejos de la habitación, entonces pues como es un obstáculo que yo me quité, pues muchas veces se pone el pie a uno mismo, ¿cierto? Ujú. Entonces uno tiene que saber que uno es débil y que necesita ciertos límites. Pero todo eso va a raíz de la propia experiencia de vivirlo, ¿cierto? Y de ser consciente de esa experiencia. Si yo no soy consciente de que hey, tengo pereza y me acosté mientras estoy trabajando, no hago conciencia de eso, probablemente va a seguir pasando y probablemente sea un obstáculo más adelante. Entonces también, pues es un proceso de adaptación y de ser consciente del cambio y de qué implica ese cambio. Sí, y creo que ahí volvemos un poco a como ese fit cultural, a ese match, ¿cierto? Y de tanto como de la personalidad, tanto de qué es lo que estoy buscando yo para desarrollarme profesionalmente y tanto como es ese, llamémoslo, estilo de trabajo, ¿cierto? Porque obviamente a no todos les funciona el estilo de trabajo remoto, porque hay muchos que es eso. Por ejemplo, bueno, a mí me hace la refalta socializar, a mí no, para poder trabajar yo necesito sentirme en una oficina. O sea, yo he escuchado eso como que no, yo trabajo remoto, no, yo prefiero ir a la oficina porque me rinde más en la oficina. Y uno es como, Dios mío, no. Porque pues obviamente somos personalidades como diferentes. Y como ya para ir recapitulando lo que hemos hablado, yo sacaría como una conclusión súper general y es, para tú desarrollarte profesionalmente sin ser necesariamente un programador o un desarrollador en la industria de la tecnología, es uno, identifica en qué áreas o tienes buena experiencia y pues quieres seguir desarrollándote y el fit cultural, como que
O sea, lo que hemos hablado, porque si como la mayoría de startups tiene esta cultura y también esta característica de que crecen muy rápido, ¿cierto? Tú tienes que moverte súper, súper rápido, te tiene que también gustar ese tipo de cosas, como que, bueno, me voy a mover súper rápido y eso significa que va a crecer súper rápido. ¿Hay algo adicional que tú le añadirías a esto para las personas que quisieran como involucrarse en la industria? Mm, No, yo creo que a grandes rasgos esas dos características son súper esenciales. O sea, tú puedes crecer y puedes ser el mejor en muchos ámbitos, pero pues tienes que tener ese deseo. Si no, pues tú puedes hacer lo mismo siempre y eso también está bien. Em, sí, no, o sea, en este momento no puedo pensar en algo más así como en mi cabeza, aparte de lo que tú dices, pues creo que resume muy bien a grandes rasgos cuáles son las características para ser parte de una startup, el continuo proceso con uno mismo. Hay muchas crisis existenciales durante el camino, es también poder enfrentarse a eso con positividad, ¿cierto? Como que, Ujú. uy, ¿yo qué estoy haciendo? O bueno, estás súper entregado, estás haciendo un proyecto y luego te dicen, no, no, tranqui, deja eso, que estamos haciendo esta otra cosa que es más importante. Entonces, la capacidad de cambiar, la capacidad de voy a ordenar las prioridades, todo eso viene dentro de una mentalidad que tú tienes que desarrollar y son habilidades que se desarrollan conforme tú las vas viviendo. También esto de la incertidumbre, ¿no? Uy, sí, yo creo que, bueno, sí, si le podemos añadir algo sería la incertidumbre total, porque me ha pasado, o sea, yo conozco gente re buena Ujú. y yo soy muy, ¿cómo lo digo? Yo soy muy intensa. Ajá, sí. Entonces yo soy como una amiga, ¿cierto? Oh my God, véngase para acá, que esté re bueno. Y eso es como, no, no, yo estoy súper bien, gano bien donde estoy. Yo, no, no, ¿cómo se le ocurre? Y entonces es esa capacidad de uno lidiar como, no, Ángela, es que yo estoy en un lugar donde me pagan esto, esto y esto. Y para mí eso es importante, para mí esa seguridad es importante. Bueno, está bien. Yo puedo de pronto navegar un poco mejor esa incertidumbre. Yo puedo navegar un poco mejor la incertidumbre de saber que estoy en una empresa que está creciendo y que ese crecimiento implica ciertas negociaciones en donde el futuro de la empresa nunca va a estar escrito sobre un papel, Mm, no como una empresa que lleva 50, 100 años mm. haciendo lo mismo con los mismos procesos, que le ha funcionado, que ya sabe qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Cierto, y también es poder navegar sobre ese sentimiento y salir bien librado. Y que obviamente dentro de esa incertidumbre es lo que le permite a uno ser creativo, porque es eso, es como que listo, ay, sí, si usamos la metáfora de la navegación, ¿cierto? Como que, ah, listo, si vamos así, súper derechito a la brújula del norte, no, hay una isla gigante, nos tenemos que desviar, ¿vamos para el oeste o vamos para el este? Hmm, toma la decisión y tómala rápido, ¿cierto? Porque es como, entonces eso le permite a uno también desarrollar otro tipo de habilidades y otro tipo de sí, de mentalidad y demás que le permiten a uno, pues, sí, como vivir la vida intensamente muchas veces. Ay, sí, es muy intenso. Y, pues, y eso que pues un poco de lo que tú hablabas como estas, como las crisis, ¿cierto? ¿Qué fue o qué ha sido como algo de lo que tú has aprendido o sentiste y te gustaría como decirlo como, bueno, si tú alguna vez te has sentido así, tranquilo que... Sí, claro. Bueno, yo recuerdo que hace un año tuvimos un problema pues como con la plataforma de pagos de la empresa y duramos sin pago un mes. Entonces eso es súper difícil Sí, porque, claro. bueno, tú eres una persona adulta responsable, adulta independiente con gustos de mentes, entonces tienes que pagar arrendo, tienes que pagar todo esto y tú dices, uff, cierto. Eso es algo que digamos en una empresa normal, eso no pasa, ¿cierto? A ti no te pagan y tú, como así? Y además el pedo. Pero cuando tú estás, digamos, en una empresa de estas, eso no es lo común, pero tú sabes que en algún momento se pueden quedar sin fondos. No les giraron los funders, no les giraron los... Mm, total. Entonces, ¿qué haces, cierto? Yo tenía dos opciones. Renunciaba y me iba de nuevo a un outsourcing donde al menos me pagaran la prima y me dieran una camiseta con el nombre de la empresa o esperaba y confiaba en el proceso, ¿cierto? Y creo que esa incertidumbre fue muy difícil. Si yo pudiera decirle algo a la Ángela de ese entonces, le diría que estuviera tranquila porque lo ha hecho bien. Y es eso, es confiar en que
los sacrificios tienen sus recompensas. Al final todo se solucionó, nos pagaron, nos dieron un bono extra por ser súper pacientes. Em, Ahí llegó la recompensa. sí, claro, pero y yo lo entiendo, o sea, una persona con niños no se puede dar el lujo de decir, oye, no, no, voy a esperar un mes hasta que esta empresa me pueda pagar, no. Y yo lo comprendo perfectamente, es muy racional, pero es poder navegar sobre eso, ¿cierto? Y saber que no es lo común, o sea, de todo el tiempo en el que estuve solo pasó esa vez y solo pues como que hubo ese problema y probablemente pues esa empresa no vaya a tener ese problema nunca más, Ujú, pero ujú. pasó. Y entonces todos los días yo era, "Ay, ¿será que hoy me pagan?" Y revisar la cuenta. No. ¿O será que renuncio? ¿Qué hago? Ya ahí ¿Espero o renuncio? sí, entonces es poder navegar sobre eso. Al final, bueno, al final yo creo que todos los problemas humanos se reducen y me van a perdonar todas las personas que estudian psicología y filosofía, pero se reducen a un problema de comunicación. Mm. Entonces, yo recuerdo que después de esperar muy pacientemente un mes, yo le escribí a mi jefe y le dije como, oye, no voy a trabajar porque no me han pagado. Y mi jefe, ¿qué? Un día después ya tenía el pago en mi cuenta. Entonces yo estaba como que, porque bueno, eso también es una cultura muy latina, porque yo decía como que, ¿por qué nadie más habla? ¿Por qué nadie más dice esto, lo otro? El chico que nos daba como las updates no nos decía mucho. Y yo Ujú. decía como, no, pero mi jefe está súper ocupado, no lo quiero preocupar con eso. Sí, Molesta, claro. sí. Y no, o sea, para ellos eso es innegociable. Así, a ti no te pagan, yo no trabajo. Entonces, ¿por qué no poder hablar, cierto? Y esa valentía, esa estar más abierta a la comunicación con tus superiores, esa posibilidad de decirles como, oye, está pasando esto, necesito que me ayudes con esto, es algo que tiene de ventaja una startup y muchas veces de pronto por miedo, por cultura, no lo utilizamos. Y creo que esa es como una de las lecciones que me dejó más como el recorrido en esa empresa y es que, bueno, tienes que ser valiente, tienes que hablar de lo que te está pasando, tienes que poder proponer cosas, porque si no es así, entonces bien pueda trabajar en otra empresa donde haga lo mismo Y sin ti. saberlo decir, porque es que una cosa es cuando estamos aquí hablando de tú a tú, que nos podemos ver, vemos el lenguaje corporal, nuestras miradas y demás, a cuando tú lo ves escrito. Y esta parte de la comunicación es como tan esencial que no, se va de capítulo para, para sacar otro podcast sobre comunicación en remoto, que lo que tú dices es, o sea, es increíble y se presta para como para todo, ¿cierto? Para los dailies con tus compañeros de trabajo, para cuando se están sacando nuevas características, o sea, eso es como súper transversal y siempre es algo que nosotros decimos mucho, es sobre comunicar. O sea, es mejor uno repetir varias veces, decir lo mismo en diferentes maneras para que el otro lo pueda entender, pero sobre todo, decirlo, sobre Sí, todo decirlo. sí, sí, súper, súper importante. Creo que también esa es una ventaja de las personas que trabajamos con servicio al cliente tanto tiempo, ¿cierto? Y es que yo llevo tanto tiempo escuchando gente súper enojada, intentando calmarlos, que yo ya sé cómo navegar un poco sobre el lenguaje. Y bueno, yo voy a utilizar eso a mi favor porque esa es mi herramienta, Ujú, ¿cierto? ujú. Entonces, ese poder de comunicación, sobre todo comunicación escrita, es complejo, pero hay que hacerlo. O sea, ese ejercicio hay que hacer. Así tengo que decirle como, oye, regálame 5 minutos. A mí me gustaba más como decirle a mi jefe, regálame 5 minutos de tu tiempo y hagamos un meet o metámonos a esta aplicación y hablemos, porque me gusta más como ese tipo de interacción. Pero si la persona no tiene tiempo, también es muy válido decirlo simplemente por un mensaje. Ujú. Pero bueno, también está como lo estás diciendo, qué es lo que realmente quieres Y decir. además el choque cultural. Claro, yo siempre latina, 100%, todo el tiempo. Hi, good morning, can you please help? Entonces todo es don. Salúdame, amigo. Sí, sí, sí. Em, pero pues, o sea, uno no se puede tomar personal esas cosas, se muere loco. Sí, total. Y pues bueno, ahí porque obviamente la cultura americana también es muy como súper al grano, un point, ya, son como a lo que vinimos y ya está, estamos trabajando y punto. Entonces, bueno, eso también es algo súper interesante que hay que tener en cuenta a la hora de cuando estamos trabajando remoto con personas de otros países, porque es que incluso si en el mismo país uno ve, ¿cierto? Como la diferencia entre las regiones, pues ahora otro país, por Dios, o sea, son como cosas muy grandes que si vas a entrar a la industria de la tecnología, también tienes que tener muy en cuenta a la hora pues de trabajar. Y bueno, ya para ir cerrando nuestro capítulo, hay algo que
personalmente yo siempre he visto y es como que trabajar en esta industria también es muy chévere porque como que se pueden, o bien se generan como nuevos cargos, ¿cierto? Como sí, como nuevas profesiones, o la tuya se evoluciona, ¿cierto? Entonces, y como lo he dicho, ya estamos perdiendo la batería aquí. Como lo he dicho, ya en las diferentes profesiones, ¿cierto? Entonces tenemos, ejemplo, si hablamos desde la parte administrativa, entonces tenemos, bueno, entonces está, ya no es como el gerente, ¿cierto? No, que el product manager, que el project manager, que la persona que nos ayuda con el QA, que es la calidad, listo, entonces el diseñador, y eso se va como expandiendo un montón. Entonces, porque muchas veces las personas, y yo también lo hablaba mucho con Diana Correa, que también tenemos un podcast con ella sobre contabilidad, y ella decía, o sea, mi carrera de contabilidad, que es una carrera, por Dios, que es de lo más tradicional que existe, la pude elevar y la pude disfrutar muchísimo más porque como que la renové gracias a la tecnología, ¿cierto? Entonces, las personas que quieren entrar aquí y si sienten que tienen una carrera muy tradicional, no se preocupen porque a la final, digamos que la esencia es lo mismo. O sea, es una empresa que la empresa necesita diferentes habilidades, pero lo chévere es que tú puedes como diversificar o mejorar eso, ¿cierto? ¿Cómo lo viste tú en, pues obviamente tú que has tenido la experiencia en Customer Service, ¿cierto? ¿Qué viste como que fue diferente? ¿Cómo has visto que evoluciona tu carrera? ¿Cómo tú empezaste a lo que estás haciendo hoy, por ejemplo, actualmente con Fuse? Como cuéntanos un poco esa evolución y cosas distintas que la gente puede sacar provecho. Sí, claro. Yo empecé con Fuse, pues, o sea, cuando yo empecé a los 17 años estaba tomando chats para personas que estaban con AT&T. Entonces, eh, pasar de todo eso a través de la carrera profesional que he logrado establecer en las diferentes compañías, en las diferentes empresas y llegar a una startup, digamos, pues es muy gratificante. Cuando yo entro a Fuse, entro como ya una persona que tiene un background de el producto financiero, entonces ya comprendo un poco más hacia dónde va esta empresa, qué es realmente lo que esta empresa Y quiere pues hacer. obviamente la metodología startup. Ajá, tengo como el contexto, entiendo pues como que, bueno, ya sé lo que hay que hacer, sé que hay que tomar partidos, sé que hay que empezar a proponer, sé que veo áreas de oportunidad, las puedo decir, puedo proponer cosas para mejorar esas áreas de oportunidad, pero también como servicio al cliente, pues digamos que yo lo pienso como que yo empecé tomando chats y ahora estoy en un trabajo que me hace sentir muy, muy bien conmigo misma. Entonces ahora puedo decir, bueno, necesito ya un background más técnico, pero no lo necesité para el puesto anterior en la otra Ujú. startup. Pero yo quería crecer, entonces estoy estudiando muchísimo, estoy haciendo muchas cosas diferentes que antes no hacía. Entonces uno empieza como un agente de servicio al cliente, termina como un customer success, que pues, customer success, ¿qué es eso? Claro, es que la importancia de que tu producto tenga éxito con tus clientes es muy alta. O sea, si tú tienes el mejor producto del mundo, pero no tienes clientes, O tus clientes no están satisfechos. o tus clientes no están satisfechos, o todo el proceso de atención al cliente es terrible, pues difícilmente tu producto va a ser un producto exitoso, ¿cierto? Entonces, obviamente los programadores son supremamente importantes, pero hay que entender también las startups como las empresas, como tú lo decías hace un segundo, empresas normales que necesitan personas que hagan cosas que hacen las empresas normales. Las empresas normales tienen personas al cargo de servicio al cliente, tienen personas a cargo de recursos humanos, a cargo del área administrativa. Entonces, cuando yo entro acá, veo la posibilidad de adquirir un rol completamente diferente, completamente híbrido. O sea, ya no es un agente, ya es un client product specialist, entonces ya tengo mucho más background en el producto, ya puedo hablar de otras cosas y más adelante pues la idea obviamente es llegar a ser un customer success, una persona que tenga mucho más conocimiento de todo cómo se desarrolla el proceso del servicio al cliente de una empresa desde el área de ventas hasta el área de soporte. Por lo menos esa es mi meta, eso es lo que yo tengo en mente súper claro. Y hacia allá es hacia donde yo me quiero dirigir.
entre uno más avanza en la carrera del servicio al cliente, se va a dar cuenta que menos interactúa con los clientes. Y eso es algo que en las empresas tradicionales es un factor que juega en contra. Entonces creo que eso también es algo que uno tiene que repensarse. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, muchas veces los supervisores de donde yo trabajaba antes llevaban por ahí 6 meses sin tomar una llamada, entonces desconocían todo el contexto del producto. Ahora tú tienes que saber todo el contexto del producto, sino cómo vas a hablar con este cliente, ¿sabes? Y cómo vas a permitir que este producto mejore si no entiendes de qué están hablando. Si tú solo puedes entender y hablar de métricas, de números, pero no sabes exactamente ese producto que vende, de qué manera los clientes se relacionan con él, cuáles son los puntos de dolor de esos clientes, probablemente no vayas a poder hacer un feedback o probablemente no vayas a llevar ese servicio al cliente a un próximo nivel, a un nivel más satisfactorio. Entonces, aquí con Ángela, vemos como, por ejemplo, y aquí literal solo estamos hablando como de servicio al cliente y lo que decimos, hay un montón de áreas, incluso pues también desde lo legal, que empieza a generarse como nuevos requerimientos y nuevas necesidades en esta industria. Entonces, esto es una invitación para todos los que nos escuchan de que realmente es más mm, un fit cultural, es más una mentalidad de crecer y de involucrarse un montón con el producto, estar dispuesto a la incertidumbre. Sí, Y bueno, esperamos que este capítulo les haya abierto un poco la puerta, les haya abierto un poco el panorama de cómo ingresar a esta industria desde un punto distinto a programar, ¿cierto? Y pues bueno, nada, Ángela, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias a ti, Nat. y esperamos tener una charla más adelante que tengas más tiempito en Fuse y podamos hablar también mucho de ese desarrollo profesional. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que estamos en redes sociales, en Instagram como el5.co y también nos pueden encontrar en YouTube, donde estaremos subiendo nuestros videos también de A5X.